Este es un video que muchos estaban esperando. Es otra lección sobre nuestra querida apertura del alfil. Seguimos aprendiendo y descubriendo secretos de esta apertura que se da jugando E4, E5, alfil C4. Te enseñaré a conseguir ataques fuertes rápidamente incluso contra jugadores experimentados. Si no has visto antes nuestras demás lecciones al respecto y te preguntas por qué te recomiendo jugar esta apertura, observa con atención. Esta apertura es uno de esos casos raros en los que puedes sacar a tu oponente de la teoría apenas en la segunda jugada. La mayoría no conoce nada sobre esta apertura y sin embargo es una apertura sólida que no viola ninguna regla ni es nada extravagante. Empezamos. Después de alfil C4, tu oponente normalmente se desarrollará, por ejemplo, con caballo C6, esperando que sigas con caballo F3 para entrar en terreno conocido en la apertura italiana. En lugar de eso, nosotros tenemos a la mano un movimiento fantástico, un movimiento con el que convertimos esto en algo parecido al gambito de rey, F4. A diferencia del propio gambito de rey, hay ventajas aquí. Aquí las negras no pueden responder con D5, una de las respuestas más fuertes que tienen contra el gambito de rey en la segunda jugada. Entonces podemos considerar que estamos jugando una versión mejorada, que además se combina perfectamente con el movimiento alfil C4, porque este alfil apunta directamente a F7, que es la puerta de entrada hacia el rey negro. Luego de enrocar y que tengamos nuestra torre en la columna F, podremos desarrollar un ataque muy fuerte sobre este punto. Bien, usualmente aquí después de F4 las negras tomarán el peón E por F4 y nosotros podemos continuar con un movimiento normal y a la vez provocador. Jugamos D4 y así nos apoderamos del centro, nos preparamos para tomar en F4 con el alfil, pero le damos la opción a las negras de lanzarse a aventurar con su dama. A primera vista, dama H4 parece peligroso para las blancas, pero estamos preparados para enfrentarlo e incluso le vamos a sacar ventaja. Después de dama H4 jaque, rey F1, la posición se siente un poco incómoda porque ya no vamos a poder enrocar, pero aparte de eso, no hay nada más. La dama negra sola no puede hacernos daño. Por el contrario, vamos a ganar varios tiempos atacándola mientras conservamos un centro fuerte y las mismas perspectivas de ataque que teníamos antes. La partida puede seguir, por ejemplo, con caballo F6, movimiento con el que las negras quieren atacarnos por E4 o G4, y vamos a seguir con caballo F3, como decíamos, desarrollando las piezas con ganancia de tiempo. Atacamos a la dama, que va a G4 para sostener al peón de F4. Jugamos caballo C3 defendiendo el peón de E4 y tentando a las negras a jugar alfil B4, que renueva la amenaza de caballo por E4. Y equivocadamente las negras aquí todavía creerían que nos están atacando, algo que es tan solo una ilusión. Desearían hacer alfil por C3 seguido de caballo por E4. Y en cambio lo que ocurre es que nosotros lanzamos un ataque masivo. Las negras aquí están a punto de colapsar. Jugamos H3, atacando a la dama. Sigue dama G3 aferrándose al peón de F4 y entonces jugamos caballo E2 ganando otro tiempo más al atacar la dama, la cual ahora sí tiene que retroceder y solo tiene una casilla donde ir que es G6. Ahora jugamos C3 atacando el alfil, expulsándolo de nuestro territorio y descubrimos así que los movimientos que hemos hecho con las blancas, lo que en un comienzo parecía ser un repliegue, se ha convertido en un ataque implacable. El alfil se retira donde puede, va a E7 por ejemplo, y ahora estaría muy bien defender nuestro peón de E4 que está atacado por dama y caballo. Podríamos defenderlo avanzándolo, que al mismo tiempo atacaría al caballo, pero tenemos una opción más fuerte, una opción en caballo F4, caballo por F4. Una vez más atacando a la dama, que si se come el peón, dama por E4 se encuentra con la sorpresa de alfil D3 que la deja encerrada. Así nos ganamos la dama y con esto la partida. Volviendo a la posición inicial, E4, E5, alfil C4, caballo C6, F4, E por F4 y D4, ya vimos que dama H4 no representa ningún peligro para nosotros y en cambio puede volverse en contra de las negras, porque desarrollamos nuestras piezas con ganancia de tiempo. Entonces, en lugar de dama H4 podrían jugar caballo F6 con la intención de atacar nuestro centro de peones.
En ese caso sencillamente lo defendemos con caballo C3, la mayoría seguirá con alfil B4 clavando nuestro caballo y renovando la amenaza de caballo por E4, pero esto bien lo podemos ignorar y seguir con caballo G a E2. Con esto, bueno, dejamos que nos tomen un peón, pero dejamos libre la columna F para nuestra torre, además de que le estamos dando una mano con este caballo al caballo hermano en C3. Después de caballo por E4, enrocamos y vemos que hemos entregado el peón a cambio de terminar el desarrollo para lanzarnos al ataque. Puede seguir aquí caballo por C3, B por C3 y el alfil tiene que retroceder a algún lado, ejemplo alfil E7, y entonces podemos comprobar cómo nuestro ataque ha tomado forma. Podríamos ahora mismo atacar con movimientos sencillos como caballo por F4, seguido de dama H5, con todas las piezas trabajando en equipo contra el flanco de rey del negro. El alfil presionando en F7, la torre por la columna, la dama y el caballo estarían allí metidos y enfrentar todas estas piezas sería muy difícil para las negras. Sin embargo, el ataque con caballo por F4 es un poco lento. Entonces retrocedemos y tenemos la opción de lanzar un ataque más rápido sacrificando el alfil en F7. La cuestión es que las negras aquí van a enrocar en su siguiente turno y nosotros podemos y nos conviene impedirlo con alfil por F7. Jaque. Después de rey por F7, el rey queda expuesto sobre la misma línea donde tenemos nuestra torre. Ahora sí hacemos caballo por F4, creando la amenaza de algún jaque descubierto. E increíblemente a las negras les cuesta defenderse de esto y de la entrada de la dama blanca. La posición es desesperada. Pueden querer cubrirse con alfil F6 y entonces podríamos seguir con caballo H5 tocando F6 y G7. Normalmente seguirían con torre F8 en busca de un enroque artificial. Entonces entramos con la dama G4, movimiento lógico de desarrollo de la dama entrando en el ataque, y rey G8 completa el enroque artificial. Pero antes pensemos en otra cosa, es un ejercicio. ¿Qué pasaría si aquí las negras jugaran D5? En este caso, ¿cómo jugarías con las blancas? Te invito a dar tu solución en los comentarios. Devolvemos ese último movimiento. Y ahora bien, cuando las negras hacen aquí su enroque artificial, o sea, juegan rey G8, tenemos la partida ganada. Para dar jaque mate en G7 solo tenemos que eliminar el único defensor, el alfil, cosa que hacemos fácilmente con torre por F6. En nuestro siguiente turno daremos jaque mate o nos ganaremos la dama, material suficiente para ganar la partida. Finalmente, en la posición inicial, después de E4, E5, alfil C4, la apertura del alfil, caballo C6, F4, E por F4 y D4, las negras pueden preferir jugar de forma segura con el sólido D6. En lugar de lanzarse a atacar con dama H4 o caballo F6, que ya vimos, D6 busca frenar cualquier amenaza temprana y continuar con un desarrollo normal. En este caso también podemos ejecutar un ataque devastador, pero antes de verlo, un anuncio rápidamente. Vamos a abrir inscripciones nuevamente para tomar uno de nuestros cursos más destacados, las 7 claves para la victoria. Ahora mismo puedes entrar en el enlace e inscribirte en la lista de espera. Así sabrás cuando el curso esté disponible y listo para tomarlo. Este curso te enseña las 7 ideas clave necesarias para jugar correctamente el ajedrez. Entra en la lista de espera si quieres saber más. El movimiento D6 es en realidad muy pasivo y no representa ningún problema para las blancas. Podemos seguir tranquilamente con alfil por F4, recuperando el peón y formando un centro imponente con los peones escoltados por los alfiles. Desde ahí ya vemos que tenemos ventaja. Seguiría un caballo F6 atacando el peón, caballo C3 defendiéndolo, alfil E7, caballo F3, movimientos normales de desarrollo, y después de que las negras enroquen, podríamos nosotros enrocar también en el flanco de rey, pero puede ser más fuerte enrocar en el flanco de dama. Jugamos dama E2 y después de enrocar por allí, tendremos una torre muy bien ubicada en la misma columna de la dama contraria, lo cual será muy favorable para crear ataques. Las negras normalmente seguirán con alfil G4, enrocamos en largo tal como lo teníamos pensado, activamos así la torre en oposición a la dama negra,
Y después de algo como A6 por parte de las negras con la intención de jugar B5 y de crear un ataque por el flanco de dama, cosa que nunca sucederá, estamos listos para lanzar nuestro ataque. Podemos hacer E5 primero o primero H3, que es más fuerte. Atacamos al alfil H5, G4, atacándolo nuevamente, ganamos un par de tiempos mientras avanzamos por el flanco de rey, alfil G6 y ahora sí hacemos el avance E5, obligando al caballo negro también a retroceder. Tenemos un ataque demoledor y las negras no tienen nada. Si intercambiaran peones, D por E5, D por E5, quedarían con dos piezas atacadas, la dama y el caballo. Dos piezas atacadas simultáneamente. Además, nosotros vamos a continuar con nuestro avance por la columna H. Atacaremos el alfil y el flanco de rey en general. Y son muchas las ideas de ataque que tenemos a disposición, mientras que nuestro rival no tiene absolutamente nada. Muy bien, ¿te gustó? Espero que aproveches estas nuevas ideas que te he dado en esta nuestra apertura secreta, la apertura del alfil. Recuerda además siempre visitar todos los enlaces que te damos aquí para aprender más.